Bendecidos sean todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte saludo de parte de aquí de la iglesia Centro Palabra de Fe y de los hermanos que están aquí presentes en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Compton, California, hacia usted, donde usted nos está viendo, hacia donde usted nos está viéndonos en esta tarde. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar sintonizando este día. Le damos a usted gracias y también por invitar a sus familiares y todo, a avisarles que tienen una cita los domingos a la 1:30 de la tarde en vivo desde Centro Palabra de Fe en Compton. Muchas gracias. Ahí donde usted se encuentra, recibe un fuerte saludo, fuerte abrazo de parte de cada uno de nosotros. En este día vamos a estarnos preparando para entrar en la presencia del Señor, alabándolo al Señor. Y si usted se sabe los cantos, cante con nosotros, entre en su presencia, adore a su Dios en esta tarde, dele a Él toda la honra, toda la gloria que Dios merece, como siempre. Vamos a estarnos preparando en este día para alabarle, para exaltarle, para venir ante su presencia, adorándole a Él. Como dice el canto, venid fieles todos. Vamos a estar entrando, alabando a Él, reconociendo que este mes es el mes donde nuestro Señor Jesucristo nació y vamos a estar alabándole a Él y exaltándolo como Dios se merece, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pues prepárese ahí, vamos a empezar alabando con venid fieles todos, o vamos a entrar como dice su palabra, por sus atrios, alabándole a Él y exaltándolo. Vamos a prepararnos para alabarle. Aleluya. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfante, henchidos de amor, que al Rey de los cielos contemplar podremos. Venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfante, henchidos de amor, que al Rey de los cielos contemplar podremos. Venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo el Señor. Aleluya, adoremos a nuestro Rey. Dios es amor. Vamos a alabar a nuestro Dios porque Él merece toda honra y toda gloria. Aleluya. Cante con nosotros porque Dios es amor. Aleluya. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó.
Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Sí, Señor. Cada vida está en dolor, cada lágrima y oración. Haya fuerza en el amor del Padre. Sí, su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré, cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón, la creación. Hoy por siempre cantará de su amor, cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón, la creación. Hoy por siempre, esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alábalo, alabémosle, nos dio la salvación. No existe más amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Aleluya. Dios es amor. Aleluya. Alábalo a Él, exáltalo a Él con todo tu corazón en este día. ¿Por qué no levantas tus manos y lo adoras? ¿Por qué no levantas tus manos y adoras al único Dios que merece la honra y la gloria, con tus manos levantadas, adorándole a Él, exaltándolo, porque Él merece ser adorado? Canta con nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Te adoramos. Sentado está a la diestra de Dios, vino a morir por la humanidad, por ti y por mí, Hijo de Dios, tanta su perfección. Nunca pecó, pero por mí toda autoridad y victoria tuya son. Toda autoridad y victoria tuya son.
el vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, el vencedor. Con tu poder el Padre nos envió para hacer luz en esta oscuridad, y toda autoridad y victorias tuyas son. Toda autoridad y victoria tuya son. Cristo, digno de honra y gloria, digno de adoración, eres vencedor. Grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, eres vencedor, confiéselo. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Vamos a vencer. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. Confiésalo, vamos a vencer. Vamos a vencer por tu sangre, Jesús, por nuestro buen testimonio, todos van a vencer. De honra y gloria, digno de adoración, eres vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, eres vencedor. Cántelo con nosotros. Sentado está a la diestra de Dios, vino a morir por la humanidad, por ti y por mí, Hijo de Dios, tanta su perfección, nunca pecó, pero por mí sufrió. Toda autoridad y victoria tuya son. Toda autoridad y victoria tuya son. Cristo, digno de honra y gloria, digno de adoración, eres vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, grande es tu nombre, Señor, eres vencedor. Cristo, Cristo, grande en poder por los siglos, grande
es tu nombre, Señor. Eres vencedor. Cristo, digno de honra y gloria, digno de adoración. Eres vencedor. Aleluya. Tú eres el vencedor, Jesús. Tú eres el que has vencido por nosotros. Aleluya. Con ustedes, nuestro pastor. Gloria, gloria, gracias, Leandro. Amén. Aleluya. Dilo conmigo todos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Otra vez. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo conmigo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasdo. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy tuvimos un servicio pero glorioso. Aleluya. Como siempre, cuando el pueblo de Dios se congrega con esa anticipación, se congrega sabiendo, gloria a Dios, que haya una unción corporal. Yo le animo y le exhorto, ¿verdad? Yo sé que muchos no pueden venir acá, pero si usted conoce o sabe un lugar donde están congregándose, están predicando la palabra de Dios, es importante que Pablo dice eso, que no nos dejemos de congregar, y verdad, y es importante que uno sepa que la oración corporal es poderosa. Y yo sé que Satanás en estos últimos días, como él sabe que le queda muy corto tiempo, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Entonces los tiempos son muy, muy peligrosos, y lo que el diablo está haciendo con estas pandemias y estas, el COVID y todas estas enfermedades, ¿verdad? Que están, tristemente, fíjese, hombres están inventando estas enfermedades usándolas como armas. Pero no importa si es el diablo o la gente usada por el diablo. Gloria a Dios que por las llagas de Cristo Jesús, usted y yo podemos creer por salud, podemos creer por sanidad. Y no solamente eso, también podemos creer por protección de estas cosas, porque la palabra de Dios así nos enseña. Hoy estuvimos viendo un tema aquí en Centro Palabra de Fe. Ahora, habíamos estado desarrollando el tema a Jesús, la luz del mundo, ¿verdad? Y luego estuvimos viendo también, continuando eso vamos a estar continuando en ese tema de Jesús, la luz del mundo, pero quiero compartir esta palabra, este mensaje, este estudio rápidamente que hoy estuvimos viendo en las reuniones. Aquí en Centro Palabra de Fe, yo como pastor de Centro Palabra de Fe, juntamente con Diana, mi esposa, que Dios nos trajo aquí, establecimos esta obra, ya celebramos 38 años este año, ¿verdad? Y cada mes, el primer domingo de cada mes, tengo la oportunidad y el privilegio. Bueno, yo ministro aquí la palabra de Dios, pero enseño concerniente a la prosperidad divina, con el plan divino de Dios concerniente a la prosperidad. Y lo hemos llamado Pro Templo, servicio de Pro Templo, para levantar fondos del Pro Templo. Y estuvimos cubriendo este tema, herederos del mundo. Dígalo conmigo, herederos del mundo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo estos versículos en la palabra de Dios. Porque en Cristo Jesús, aquellos que están en Cristo Jesús y han recibido a Cristo Jesús, hemos heredado no solamente este mundo, hemos heredado todo lo que Cristo Jesús heredó, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo, vamos a Romanos 4:13 como nuestra escritura fundamental, o donde estoy tomando este tema, herederos del mundo. Capítulo 4 del libro de Romanos, el versículo 13. Y vamos a estar viendo estos versículos. Capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Pero vamos a estar mostrando y viendo otros versículos que vamos a desarrollar este tema, ¿verdad? En este tema de herederos del mundo. El capítulo 4, versículo 13 de Romanos dice Pablo por el Espíritu Santo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo. Ahora, Dios le había dado a Abraham esa promesa que él iba a ser, y él era el heredero del mundo, a él y a su descendencia. Eso se encuentra en Génesis, el capítulo 17, y vamos a estar viendo eso. Dice, porque no por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahora vamos en el versículo 13, donde dice, no fue por la ley que le fue dada a su descendencia la promesa. Vamos a Génesis 17, Génesis capítulo 17, y vamos al versículo 4 al 6. Génesis 17, 4 al 6. Anote estos versículos en algún cuaderno o algo para que usted los vuelva a estudiar y a repetir. Dice, he aquí, mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Esa palabra, su nombre Abraham era primero, Abraham significa enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Y eso significa padre de muchedumbre. Por eso dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Dios le está diciendo esto a Abraham. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Reyes saldrán de ti. Vamos ahora al capítulo 22 de Génesis, versículo 7. Génesis 22, versículo 7. Perdón, Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Dice la palabra de Dios, de cierto te bendeciré. Esto Dios le está diciendo esto a Abraham, después de que él iba a ofrecer a su hijo. Capítulo 22 es donde Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo a quien tú amas. Y a Isaac tenía como unos 15, 16 años. Y Dios le dice, ¿verdad? Abraham lo tuvo cuando tenía 100 años. Sara era estéril y tenía 90 años cuando Sara dio a luz a lo que Dios le había prometido. Y Sara era estéril, pero Dios hizo un milagro, ¿verdad? Entonces vemos que Dios le pidió a Abraham, a su hijo, a Isaac, y Abraham no rehusó. Él fue en obediencia y iba a matarlo con un cuchillo y luego lo iba a quemar. Y luego él iba a ponerse a un lado para ver que Dios de las cenizas iba a volver a resucitar a Isaac, porque Dios ya le había prometido que en Isaac, su descendencia, la semilla de Isaac iba a ser la... Entonces Abraham le creyó a Dios. Dice, de cierto te bendeciré. Cuando el ángel le dijo, no lo toques, Dios le está diciendo, de cierto te bendeciré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora esta mañana cuando estábamos en el servicio, ¿verdad? Cuando dice, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cristo Jesús, hablando con sus apóstoles, ¿verdad? Les dijo, sobre esta roca, la roca de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, estableceré mi iglesia, ¿verdad? En esta roca de revelación estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas, entonces, estos demonios, estos principados y potestades, Cristo Jesús los derrotó, los venció, y nos ha dado a nosotros, a su cuerpo, la iglesia, autoridad y poder de hollar serpientes y escorpiones, como se lo dijo a sus apóstoles, y nos dice a nosotros también en Marcos, el capítulo 10, versículo donde está hablando, versículo 19, ¿verdad? O dos de potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora vamos al capítulo, vamos a regresar a Romanos, el capítulo 4, vamos al versículo 14. Romanos, el capítulo 4 del libro de Romanos. Romanos 4,
versículo 14, Pablo sigue diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Sí, dice, si es por la ley, son los herederos, vana resulta la fe. Pues Pablo está diciendo que la promesa que Dios dio a Abraham no iba a ser recibida por guardar la ley o por la ley, sino que Abraham la recibió, o recibe la promesa por fe, por fe. En Gálatas 3:18, Pablo nos dice en Gálatas 3:18, una vez más el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le había dado la promesa a Abraham de que él iba a ser heredero del mundo. Pero vamos a regresar a Romanos y vamos a continuar. Quédese conmigo, siga conmigo este pensamiento, este estudio. Yo sé que va a ser ricamente bendecido. Vamos a Romanos, el capítulo 4. Vamos ahora al versículo 15 de Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a Romanos 3:20, donde aquí vemos que dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. La ley no podía justificar al pueblo de Dios guardando los mandamientos y guardando la ley, los estatutos, los preceptos. Eso no los justificaba. Eso no el pecado que estaba en ellos, la naturaleza pecaminosa, ese espíritu que estaba muerto, separado de Dios por causa del pecado, guardando la ley. Todas estas cosas son obras físicas, son cosas materiales. Eso no hace nada para el espíritu. Entonces Pablo está diciendo que no, la ley no justifica a nadie. ¿Por qué? Porque la ley fue lo que trajo el conocimiento del pecado. Si no hubiera visto ley, si Dios no hubiera dicho a través de su pueblo en el monte Sinaí, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los llevó al monte Sinaí y ahí Dios les dio sus mandamientos. Dios les dio su ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Donde Dios le dijo, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios. No habrá, ¿verdad? Cuando dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí está en el capítulo 20 de Éxodo. Entonces Dios empieza a decirles, ¿verdad? Los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de vosotros. Él quería ser el único Dios. Y luego también dice, no harás dioses de ninguna figura, de hombres o de pez o de aves, para postrarte delante de ellos y adorarlos. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Ese es el tercero. El cuarto, honrarás el sábado, porque 6 días trabajó el Señor, en 6 días hizo el mundo y en 7º día descansó. El quinto, honrarás honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo dice por el Espíritu Santo que ese es el único mandamiento que viene con promesa. En Efesios el capítulo 6, versículo 1, donde dice obedecer en el Señor porque esto es bueno delante de Dios. Y luego dice, trae una promesa que vivirás largos años. Ese es el quinto. El sexto mandamiento, serán 5 en una tabla y 5 en otro, son 10. El sexto era no matarás. Imagínense, esa es la ley de Dios, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo,
no robarás, no hurtarás. El número 9, no levantarás falso testimonio o no mentirás. El 10, no codiciarás a la esposa de tu vecino o las cosas de tu vecino, la codicia. Entonces, si Dios no hubiera dado esos mandamientos, entonces Pablo está diciendo que Dios no puede juzgarnos o Dios no puede condenarnos, ¿verdad? Si no nos había dado Él la ley. Pero Pablo dice por el Espíritu Santo que la ley trajo el conocimiento del pecado. En otras palabras, a través de los mandamientos que Dios nos dio, Dios nos estaba diciendo qué era lo que el resto de las naciones, todas las otras naciones, estaban adorando a dioses, cometiendo adulterio, hurtando, matándose, robándose el uno al otro. Óigame, Satanás había arrojado a la humanidad a actuar como animales. Entonces, pero estaban haciendo esas cosas. Pero cuando Dios finalmente dio sus mandamientos, entonces ahora Dios les dio a su pueblo y a través de los mandamientos vino conocimiento de que era el pecado delante de los ojos de Dios, que es el pecado. Y el pecado ahora, Pablo dice, es infracción de la ley. Cuando uno no guarda la ley o no obedece la ley, entonces ese es pecado. Errar el blanco, es lo que significa la palabra también, el pecado. Pues Pablo dice que no es por las obras de la ley que el hombre puede ser justificado delante de Dios. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado. Bueno, la palabra justo es un término judicial, un término que se usa en las cortes. Cuando una persona es culpable de algún crimen, entonces esa persona es culpable, tiene culpa y va a ser sentenciado, está condenado, tiene condenación por razón de su crimen. Entonces, si esa persona es inocente, esa persona no hizo ese crimen, no es el culpable de ese crimen, entonces es justo. No es culpable, es justo. Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, por causa de Adán y Eva, Dios ahora considera a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pablo dice en Romanos 3 y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos caído de esa gloria. Pero gloria a Dios, que Pablo también dice en Romanos 6, 23, ¿verdad? Dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es por fe que en la obra que Cristo Jesús hizo que nos justifica a nosotros delante de Dios. Y luego dice, continuando en el versículo 20 de Romanos 3, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado. Entonces, la ley de Dios. Vamos a regresar a Romanos, al capítulo 16, perdón, capítulo 4 de Romanos. Ahora vamos al versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Romanos 4, 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, esos son los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, esos son los judíos de la fe, pero también para los gentiles. Pablo dice, el cual es Padre de todos nosotros. Cuando él dice de todos nosotros, Pablo está incluyendo a los judíos, al pueblo de Dios que ha creído por fe que Jesús es el Mesías y por la fe en Jesús han sido justificados por la fe. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice justificados por la ley, porque la ley no justifica a nadie. Es justificados por la fe que somos, dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, vamos a Romanos 3:24. Pablo dice que es por fe para que sea por gracia. Ahora vamos a
a regresar al capítulo, digo regresar porque estamos en el capítulo 4. Vamos al capítulo 3, vamos al versículo 24. Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por la fe, Dios nos justifica. ¿Qué es eso? Éramos culpables por causa del pecado, pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, Dios mismo nos ha totalmente perdonado, pero no solamente nos perdona, Él nos engendra por su Santo Espíritu para ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recibimos ahora una herencia también porque somos hijos de Dios y así como, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que nosotros, ¿verdad? Dice Romanos 8, me gusta mucho ese versículo, ¿verdad? No lo cité este día de hoy en el servicio, pero lo cito ahorita, donde Pablo por el Espíritu Santo dice en Romanos 8, el versículo 16, porque el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Nos está diciendo que usted y yo hemos heredado todo lo que Cristo Jesús ha heredado. Vamos a Gálatas 3:24. A Gálatas 3:24. Aquí, una vez más, vemos que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe somos hechos justos, hemos sido justificados. Ahora, fíjese cómo el Espíritu Santo nos habla en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 51 y el versículo 2. Isaías 51, versículo 2. El Espíritu Santo, hablando a través de Isaías, dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que un solo, lo llamé y le bendije y le multipliqué, y lo multipliqué. Dice, y lo bendije y lo multipliqué. Dios cumplió su promesa con Abraham, lo multiplicó, le dio un hijo y luego de Isaac nació Jacob. Ahora, para que sea firme, aleluya, vamos al versículo 16 de Romanos, donde estábamos. Gracias, Padre. Aleluya. Capítulo 4, versículo 16. Ve donde dice, por tanto, por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Esa palabra firme en griego es la palabra segura. Que la promesa sea segura para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la fe, entonces la ley, esos son los judíos, pero para que esa promesa, la promesa que Dios le había dado a Abraham, y no solamente esa promesa, hermanos, de ser heredero del mundo, pero la promesa de tener, ¿verdad? Y ser heredero de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios creó, nos los ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Eso lo voy a confirmar en unos momentos. Vamos a regresar a Romanos 4 y el versículo 17. Romanos 4, el versículo 17. Pablo sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si. Este es nuestro Padre Celestial. Él es el único que puede dar vida a los muertos. Fíjese cómo Pablo por el Espíritu Santo vamos a Génesis 17:5 y luego vamos a ir a Romanos. Génesis 17:5. Dice la palabra de Dios, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando Pablo dice esas palabras de muchedumbre de gentes,
Pablo se está refiriendo por el Espíritu, bueno, Dios se está refiriendo, ¿verdad? Cuando Dios le dice eso, de muchedumbre de gente, se está hablando que no solamente de su pueblo, de los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, pero que Dios también de las naciones iba a tener muchedumbre de gentes o familia de las naciones, porque Dios siempre ha amado todo al mundo y a través de su pueblo, Él nos dio la ley y a través de su pueblo trajo a Jesucristo, el Redentor del mundo. Ahora, cuando dice que él llama a las cosas que no son, el que tiene poder para arrestar los muertos, dar vida a los muertos, mire lo que el Espíritu Santo nos dice en Romanos, el Espíritu Santo a través de Pablo, en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Dice el Espíritu de Dios, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo de aquel. ¿Quién es aquel? El Padre. Levantó a su Hijo. ¿Quién? Su Hijo Jesús. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, le dará vida, le dará salud, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Cristo Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días. Usted lo puede leer y estudiar ahí en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Vamos a Romanos 9, 26. Romanos 9, 26. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Romanos 9, versículo 26. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios está mencionando, y aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está citando lo que el profeta Oseas dijo en el capítulo 1, versículo 10. Pablo, por el Espíritu Santo, como conocía muy bien la palabra de Dios, él citó este versículo, ¿verdad? En Romanos 9, 26, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. En otras palabras, las naciones, los gentiles, no eran del pueblo de Dios, no pertenecíamos a los 12 tribus de Isaac, no, a los 12 tribus, perdón, de Jacob, que ahora su nombre fue cambiado a Israel. Nosotros no éramos de las 12 tribus de Israel, de Jacob. Somos, como dice, que no éramos hijos, pero ahora no somos solamente siervos de Dios, ellos eran siervos, pero Dios dice, serán llamados hijos del Dios viviente. Serán llamados hijos del Dios viviente. Mire lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el versículo 11, 12 y 13. Capítulo 1, versículo 11. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos dice, a lo suyo vino, él vino a los judíos, él vino a su pueblo, y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con él? Lo entregaron a los romanos, y los romanos, ¿verdad? Con el permiso y con, ¿verdad? Crucificaron a Cristo Jesús. Pero Dios ya tenía un plan, eso era necesario. Más, versículo 12, más a todos, ¿a cuántos? A todos los que, ¿qué? Le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos la palabra de Dios, nos está diciendo que usted y yo ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Quién nos hizo hijos? Dios mismo nos engendró. Escúchenme bien, la religión no te puede salvar. Ninguna religión del mundo te puede salvar. Ninguna religión te puede dar vida eterna. ¿Por qué? Porque las religiones son del hombre. Las religiones es el hombre en busca de Dios. Y todas estas religiones, quiero que sepa que de acuerdo a lo que yo he leído, he estudiado la palabra y lo he leído a través de estos años, yo estoy bien convencido que todas las religiones del mundo han sido inventadas por Satanás. El diablo sabe que en lo profundo del hombre está el espíritu, creado a la imagen y semejanza de Dios, pero por razón del pecado está separado de Dios. Y ese espíritu humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora por causa del pecado, siempre ha anhelado servir y adorar
a un Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para estar sujetos a Dios. Bajo Dios estamos nosotros, pero Satanás, ¿verdad? Él quería tomar esa posición. Engañó al hombre, Adán y a Eva, y Adán y Eva le entregó a Satanás el poder y el señorío, la autoridad de todo lo que Dios le había dado. Y Satanás vino a ser, Satanás mismo se hizo el Dios de Adán. Pero tengo buenas nuevas para usted. Cristo Jesús vino con el propósito de morir en la cruz del Calvario, pagar el precio del pecado de toda la humanidad, y luego, cuando Él murió en la cruz por el Padre, este fue el plan divino de Dios, el plan de redención, Dios mandó y Dios dijo que toda persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario, lo confiesa como el Señor y Salvador de su vida, Dios ha dicho que esa persona será salva. ¿Salva de qué? Salva de la condenación que, por causa del pecado. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte espiritual. ¿Salvo de qué? A ser salvo del lugar donde el hombre sin Cristo, o Satanás y sus ángeles, Cristo Jesús dijo en Mateo, me parece que es 26, cuando dije a Satanás, apártate a los que estaban a su derecha, los que estaban obrando iniquidad, al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Dios no quiere que tú llegues ahí. Cristo Jesús vino para que tú puedas pasar la eternidad con Él, pero para que también tú seas heredero de todas las cosas que Dios creó, porque todo esto Dios va a restaurar, y como el plan que Él tenía. Ahí donde estás tú, puedes en estos momentos hacer esta oración conmigo, y el poder del Espíritu Santo que está ahí te va a engendrar. Tú vas a nacer del Espíritu de Dios. Todos vamos a hacer esta oración. También los que están aquí repiten esta oración con los que hoy van a rendir sus corazones a Cristo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitas de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito. Si tú hiciste esta oración, bienvenido. Ahora tú perteneces a la familia de Dios. Va a estar pasando Arturo Ruiz para darte una información muy, muy importante. Y él tiene una palabra también para ti. Entonces no vayas a cambiar, no te muevas, porque va a estar pasando Arturo Ruiz en estos momentos. Arturo. Gracias, Pastor Ricardo. Tremenda palabra. Espero que ustedes estén aprovechando cada vez que el pastor se para aquí delante de ustedes, dando esa revelación a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que es para su crecimiento y su madurez espiritual, sabiendo que Dios tiene algo muy especial para ti. Bendecidos, amados, amigos, hermanos y toda nuestra audiencia que nos está viendo, le damos la bienvenida y sabe que Dios tiene algo muy, muy especial para ti. ¿Y sabe qué es lo especial de Dios? Es su palabra. Y hoy Dios nos está trayendo una palabra en Romanos 17 y dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, amén, pero no solo por el oír regular o el conocimiento regular. Note que la palabra oír está en este versículo 2 veces. Escuchar la palabra de Dios leyendo la Biblia o escuchando a alguien predicar una cosa es una cosa, pero el otro oír es de donde viene tu fe. La fe viene de ti oyendo al Espíritu Santo diciéndote lo que significa la palabra de Dios. No es conocimiento normal. Es de la palabra, sino es el conocimiento revelado. Con demasiada frecuencia tratamos de citar las escrituras de nuestro problema sin fe. Creemos que tenemos fe, pero son solo palabras. Así que es por eso que
esos problemas no parecen que se desaparecen, porque tus problemas reconocen que ni siquiera crees lo que estás diciendo. La mayoría de las veces es porque estás leyendo las escrituras como información de segunda mano. Puede haberse aplicado a quien quiera que la Biblia se refiera, pero si no permites que el Espíritu Santo sople sobre esa escritura y haga que se aplique a ti, tu fe no será real. Por ejemplo, no puedo ir al valle de los huesos secos y hacer lo que hizo Ezequiel. Tengo que saber lo que se supone que debo hacer en el valle de esos huesos secos. Vean a Ezequiel 47. Usted tiene que tener esa revelación y estar oyendo esa palabra viniendo del Espíritu Santo, que qué hacer y cómo hacerlo. Eso es lo que la palabra revelación en realidad significa, qué hacer y cómo hacerlo. Dónde hacerlo y es otro mensaje. La Biblia nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La única manera en que la escritura puede testificar de Jesús para usted es si el Espíritu Santo le abre el entendimiento, o sea, le revela la persona de Jesús. La palabra de Dios tiene que ser revelada a ti para que tengas fe en ella. Lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios tiene que ser revelada a ti para que tengas fe en ella. Debes permitir que el Espíritu Santo exprima el espíritu y el jugo de la vida de la palabra y luego la vierta en tu espíritu o la derrame de nuevo en tu espíritu para que tú tengas esa revelación. Por ejemplo, la escritura nos dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Número 1, primero tienes que sembrar, porque si sembrar nunca va a haber una cosecha. Número 2, la cantidad de la cosecha depende de ti, no de Dios. Porque el que toma la decisión de sembrar escasamente o sembrar abundantemente no es Dios, eres tú. Y tú decides la cantidad de tu cosecha. Número 3, también Dios nos dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya bendición aquí en la casa. Y no solamente eso, pero abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que no vas a poder ni a soportar, no puedas recibirla, porque es demasiada bendición. Bueno, si tú quieres esa bendición para ti, si tú quieres las ventanas abiertas, entonces tienes que diezmar. Muchas personas no tienen la fe para diezmar. Ellos piensan que si ellos diezman, que se van a quedar, no van a poder hacer otras cosas con su dinero. Pero mire, la fe es lo que nos ayuda a nosotros poder hacer las cosas que Dios nos pide. No importa lo que las personas dicen, no importa lo que vemos con nuestros ojos naturales, no importa lo que estamos escuchando con nuestros oídos naturales. En nuestro espíritu tenemos que escuchar, oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo diciéndonos qué es lo que la palabra nos revela. Y si usted quiere entrar en el plan de Dios para la prosperidad divina, entonces usted tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Y si usted quiere tener abundancia, entonces siembre en abundancia. Si usted quiere que el Señor lo bendiga a usted, entonces traiga los diezmos al alfolí. Diezme para que usted pueda ver esas ventanas de los cielos abiertas y derramadas sobre usted. Y acuérdese que cuando Dios dice que va a derramar una bendición sobre usted, así no piensa Dios solamente en usted. Él está pensando en 1000 generaciones. Él está pensando en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y sigue la línea suya
que usted nunca a su familia le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque usted tiene oídos para oír y ha escuchado el Espíritu Santo diciéndole que si tú diezmas, si tú ofrendas, nunca te va a faltar la generación hasta 1000 años. Imagínese, Dios lo ama y Él quiere que usted tenga, pero primeramente Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. El pastor Ricardo le dio la oportunidad de ser de Cristo. Espero que le haya aprovechado esa oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Entonces usted es heredero de Abraham. Y usted, un heredero, significa que usted tiene acceso a todo lo que le pertenece al Padre. Y es según la promesa de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Padre, tu palabra nos enseña que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros escuchamos ese mensaje y sabemos que todas las necesidades han sido suplidas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Ahora mismo, Padre, que esas riquezas alcancen a nuestra audiencia, Señor. Que tú los bendiga con tu amor, tu paz, tu gozo y prosperidad. Padre, extienda tu mano para hacer sanidades, milagros, prodigios y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tu abundancia ha alcanzado a toda persona que tiene oído para oír. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos varias formas de dar y una de ellas es a través de nuestra página web al www.palabra.org/donar o también tenemos, puede dar a través de Zelle. Y si usted quiere más información, usted puede visitar nuestra página web o nos puede llamar al teléfono 310-632-7337 y con mucho gusto le podemos dar la información. También sabemos que usted nos puede escribir al 107 West Artesia Boulevard en Compton, California 90220 y también podemos darle la información a través de las cartas. Le damos las gracias por participar este domingo y de este servicio y le animamos que nos sintonice el próximo domingo a la 1:30 de la tarde para seguir en esta enseñanza del pastor Ricardo. Si acaso quiere ver al pastor Ricardo antes del domingo, usted puede ir a Fe Victoriosa TV en Enlace todos los viernes a las 10 de la mañana. En el canal digital 40.4 y puede sintonizar al pastor Ricardo y seguir siendo alimentado por esas enseñanzas. Gracias le damos nuevamente y vamos a ir a nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro.